Archivos de Juego. Con Coque Evia. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Una presentación de Betano. El juego comienza ahora. Segunda patita, segunda parte de esta historia de la Copa Sudamericana, ese título soñado el año 2011 de ese gran equipo que era la Universidad de Chile. Hicimos la primera que estaba arriba de todo, con Federico Valdés, con el presidente. Bueno, este estaba arriba en la cancha. Y después se tuvo que enganchar un poquito, ya le voy a preguntar eso. El señor Gustavo Canales, a quien le agradezco un montón estar con nosotros. ¿Cómo te va, Gustavo? Todo muy bien y gracias por la invitación. Gustavo, porque en esto que repasaba con Federico en el primer capítulo, claro, él me contaba toda la historia de Sampaoli, cómo llegó, esta cuestión que era él o Simeone, cosas que terminan siendo anecdóticas, ¿no? Pero cuando llega un tipo y les dice, ya muchachos, aquí vamos a cambiar un poco a lo que ustedes están acostumbrados, porque cuando digo eso, más que ir al ataque, para mí no me vuelvo tan loco con eso, sino que intenso, pero a morir, no paraban de correr, los entrenamientos eran duros, era todo tan así, o había todo un tema de disposición del equipo. Yo pienso que tiene que ver un poco con el todo, ¿no? Teníamos un grupo de jugadores con hambre, primero que nada, que bueno, eso es el principal disparador por ahí del entusiasmo, ¿no? Para querer ir en busca de objetivos grandes, y ese era un equipo que bueno, coincidió también en los momentos de los jugadores, ¿no? Porque ahí es donde me parece que se hizo un equipo muy, muy fuerte, pensando en que, bueno, nos encontramos algunos con alguna edad más avanzada, otros con un poco más de juventud, pero siempre coincidíamos en que, bueno, que estaba por delante el equipo, y eso lo fue inculcando el entrenador con una metodología y un trabajo que no conocíamos, porque era una forma nueva de entrenarnos, y de a poco fue convenciendo a los que tenía que convencer, y bueno, el equipo se fue contagiando uno a otro del esfuerzo, de la perseverancia, que había que correr mucho, y que por ahí hasta nos faltaba razón para correr, porque corríamos demasiado y yo sentía que pensábamos poco con la pelota en los pies, y el equipo fue tomando una forma que llegó un momento que bueno, que esas decisiones se tomaban mejor. Claro. Y porque bueno, ya era todo mucho más armónico, y los esfuerzos eran parejos, que eso me parece que fue una de las claves, ¿no? Tener jugadores que corran en todas las líneas de la misma forma, con la misma intención. No es fácil hoy en el fútbol. Ahora, Gustavo, porque me quedé con una palabra que dijiste, que es el convencimiento. Tal vez es muy antiguo, o a lo mejor no, pero porque tú fuiste jugador, hoy eres técnico. ¿El jugador mira con un poquito como de reojo al técnico que no jugó? Sí, eso va a pasar siempre. Eso va a pasar siempre, porque yo mi etapa de futbolista ya la cerré, pero nunca voy a dejar de sentir como un futbolista, y sé que eso pasa por todas las cabezas de los chicos que juegan. Porque lo primero que hace es sacarle la radiografía ahí cuando entra el entrenador, de dónde viene, qué hizo en el fútbol, todas esas cosas, las preguntas ya te las hiciste antes que el tipo asuma. Que me viene a decir a mí que corra, que meta, que vamos a correr para todos lados, ¿no jugó? Y bueno, el pensamiento es mediocre si uno se lo pone así en la cabeza, ¿no? Porque te puede agarrar de eso para argumentar, no sé, tu mal rendimiento o lo que sea. Porque en el fútbol es tan lindo porque es generoso en todos sentidos. Te da opciones a los que le va mal, podés argumentar cualquier cosa que te va a poder agarrar de algo. Hay excusa para todo. Siempre hay excusa para todo, y es lo más normal, ¿no? Que cuando las cosas no se dan, uno busque ese chivo expiatorio, por así decirlo, para argumentar por qué te fue mal. Lo que nosotros necesitábamos ahí era entender que necesitábamos del equipo, no de jugadores puntuales. Primero que nada por la idea que tenía el entrenador, que eran correr todo a la par, y en la línea que juegue los desplazamientos eran bien intensos y fuertes. Así que ahí, desde ese lugar, pienso yo que la humildad también que tuvimos todos, de entender que dependíamos del equipo, hizo que se potencie a esos niveles. Porque había, insisto con la palabra, con el convencimiento, porque digamos que los convenció de entrada,
Porque no era fácil tampoco, porque lo primero que hizo fue, mira, sabéis que aquí hay 2 líderes que no me sirven para mi forma de jugar. No que ni malas personas, no, pero llegó y agarró Larra, agarró Iturra, le dijo, muchachos, nosotros con ustedes no. También tenés que estar convencido porque si no se te desmorona el camarín. Sí, bueno, son señales esas, directamente que llegó pateando la mesa, como dicen, tomó decisiones fuertes y bueno, ahí ya nos dimos cuenta que el club estaba alineado también con él. Entonces ahí es donde uno entiende que si no te alineás, va a estar afuera. O me subo al búho o no. Tal cual. Y yo estaba recién llegado, la U había hecho un esfuerzo grande económico para sacarme de Unión y yo estaba con una responsabilidad grande porque bueno, me habían comprado para hacer goles, pero sabía que si yo no entendía el modelo de juego iba a tener pocas chances de explotar mis características. Lo primero que tenía que hacer era entender de qué manera Sampaoli quería hacernos jugar como para que yo empiece a encontrar los lugares en la cancha de donde pueda sacarle provecho a mis condiciones, ¿no? Que no, por ahí, qué sé yo, desde la velocidad no era algo un fuerte mío y entonces tenía que saber entender cómo recorrer la cancha como para estar donde necesitaba el equipo que yo esté en el momento que tenía que estar. Ahora, el arranque era durísimo, 2 uruguayos y el primero, Fénix. La verdad que a uno le cuesta irse acordando porque uno se acuerda de la etapa más finales, ¿no? Porque es la más linda, claro. Todo le queda en la retina. Pero sí, con Fénix fue apretadito. Y sí, bueno, y la pre-sudamericana se la ganamos a Conce. Claro. O sea, ahí arrancó duro porque me acuerdo que empatamos 2-2 en Concepción. Yo no jugué ese partido, estaba con una lesión. Y a la vuelta, el partido de vuelta, me pidió Sampaoli que haga el esfuerzo para jugar, porque yo tenía un proceso de reposo que no respeté pensando en que el equipo me podía necesitar y bueno, salió que pudimos acceder. Pero después sí, nos tocó Fénix, sabiendo lo duro que son los uruguayos y en una cancha chiquita, claro. la pasamos bastante mal. Pero se sacó adelante. Yo tampoco jugué esa llave porque volví a quedar dolorido después de jugar con Concepción. Como que te recaíste. Sí, recaí, pero bueno, por una cuestión el equipo me necesitaba y yo siempre estuve a la orden, ¿viste? Hice alguna macana en relación a los esfuerzos que hacía porque me infiltré, cosas así que después me terminan pasando la cuenta en el mismo año. Bueno, tema para otro podcast. Sampaoli era bravo con el tema de las lesiones. Vamos muchachos, vamos nomás, vamos a jugar. Y de repente, claro, pasaba eso, ¿no? Que recaías. Imagínate, todo con Fénix no estuviste. No, pero bueno, era propio también de su ideología, ¿no? Claro. Llevar al límite el esfuerzo y nosotros también estábamos comprometidos con la causa, así que eso, si vos me lo volvés a preguntar, yo volvería a hacer lo mismo porque sé cómo sentía y sigo sintiendo de la misma forma. A mí me gustaba estar y bueno, tratar de aportar lo que yo tenía. Así que los esfuerzos se hacían con gusto. Ahora, si uno se pone... Porque hoy día, como fútbol chileno, nosotros no podemos mirar por arriba del hombro a nadie. Pero si uno dice, bueno, pero Fénix, un equipo tal vez más acostumbrado a la medianía de la tabla en Uruguay, claro, equipo chico con la Universidad de Chile que ya me puede venir a Nacional. Ya era en serio. Sí, se fue complicando el camino ahí, empezaron a aparecer estos equipos con mucho prestigio. Pero fue con autoridad nacional, o sea, el global fue... yo tampoco pude jugar esa llave. Esa llave yo quedé lesionado, o sea, quedé resentido del partido con Concepción y quedé fuera de esa llave, pero el equipo fue muy superior en los 2 partidos. De hecho, yo a Uruguay fui a ver el partido y lo vi en vivo y fue una superioridad muy grande la que marcó el equipo. En los 2 partidos, de local y de visitante. Y después, antes de entrar a Flamengo, porque ahí tú ya estabas de vuelta. Yo ya estaba de vuelta, pero no estaba en condiciones de competir desde la titularidad. O sea, claro, porque había tenido un reposo de unos días, un periodo de tiempo que necesité como para recuperarme, pero no estaba al 100. Y aquí es donde yo quiero entrar, al margen de hablar, vamos a seguir, pero quiero entrar en lo futbolístico, porque cuando Gustavo Canales empieza a volver, ¿cómo es para un goleador? Porque tú te acostumbraste toda tu carrera a hacer goles, ver que ya yo juego de 9, o sea, obviamente, pero igual me tengo que poner al servicio a empujar a este cabro que la está descosiendo, porque Eduardo Vargas venía con un buen cartel, nadie pensaba que era lo que terminó siendo una Copa Sudamericana tremenda. Ahí empezaste a enganchar con la onda Sampaoli en lo que me decía ahí antes, el lugar para ocupar,
Porque tú siendo 9 llegabas siempre al área, por supuesto, todo, pero de repente te metías a jugar, a ti te gustó siempre participar del juego. Sí, bueno, ahí era lo que decía al principio, un poco entender de qué manera yo podía aportar en los espacios que tenía que aportar de la cancha, porque uno podés correr, pero podés correr mucho y sin sentido, y eso no va a tener la ayuda que necesita el equipo. Entonces empecé a ver las características de mis compañeros, sobre todo los de ataque, para entender cómo moverme y sacarle provecho a las de ellos y sacarle provecho a las mías. Entonces ahí es donde uno tiene que hacer trabajar la cabeza para bueno, encontrar esos espacios entre líneas, y a mí siempre la pelota me gustó, me iba un poco del área porque era como un imán para mí la pelota, y bueno, trataba de salir para volver a entrar. No tenía gran velocidad, pero sabía que haciéndolo en el momento que la jugada lo pedía podía hacer daño, y ahí fue donde empecé a engancharme un poco más, y Edu empezó a entender muy bien cómo ocupar el espacio que yo dejaba. Por la derecha jugaba Pancho Castro. Claro. O se cambiaban, jugaban los dos por los costados. En el primer semestre jugó Edson Puch con nosotros, Claro. pero él se va vendido. Y bueno, a veces pasaba que tú no estabas y estaba Lorenzetti. Un evidente enganche. Entonces, a veces jugabas tú con Vargas y Lorenzetti, otras veces no Lorenzetti, y los dos abiertos para tú jugar de 9, pero al tirarte atrás, el que ocupaba esa diagonal era Eduardo Vargas. Castro era mucho más extremo, por así decirlo. Y Pancho lo que hacía era fijar claro, mucho los laterales, que era algo que siempre nos pidió Sampaoli, que tiene que ver con bueno, la amplitud de la cancha, claro, y que tengamos espacio, porque en un equipo grande como la U los espacios no abundan, y bueno, es importante tener un equipo que sepa desplegarse en la cancha para ocupar bien los metros. Ahí yo siento que bueno, que cuando jugaba Lorenzetti habló, el equipo ya entendía de qué manera jugar cuando el 9 estaba faltando. ¿Por qué? Porque yo ya tenía una característica propia que me hacía salir del área, y ya los chicos ya entendían que era un embudo. O sea, yo siempre le decía, en la medida que corra y controles bien, porque teníamos muy buenos pasadores, Marcelo, Charles, claro, entonces Guille Marino, jugadores que si vos le hacés bien el movimiento te la van a dejar donde necesitás que llegue la pelota, y eso Edu lo hizo impresionantemente bien. Además, por ese mismo lado, desde más atrás, venía Matías Rodríguez, que le gustaba hacer diagonales como loco, como que desde la derecha se cargaban hacia el arco, y en la izquierda eran mucho más extremos, más wines, como sí, dicen en Argentina, bueno, que Mena desborda. Por la izquierda era un poco más predecible, porque claro, éramos un equipo que recibía con Pancho bien abierto, o con Edu quizás, pero siempre pasaba por la espalda el Chueco. Claro. Pero éramos un poco más predecibles. Mati lo que tenía mucha versatilidad, y un chico que le gusta el área, cabeceaba muy bien, entonces metía diagonales, y bueno, ahí quedaba un equipo que tenía muchas variantes respecto de sus características, de los nombres propios, así que ahí es donde yo siento que bueno, teníamos un poco de todo, y a ese poco de todo se le sumaba mucha voluntad, mucho entusiasmo, la gente, bueno, hay un montón de factores que hacían que el equipo esté con un estado de optimismo importante, sí, que ahí es donde empezaba a quemarle la cabeza al rival, ¿viste? Porque en definitiva lo terminaba avasallando, lo metés en un arco y no lo podés dejar salir, o no lo dejás salir, y normalmente hacíamos la diferencia, que eso también en el fútbol hoy la eficacia es demasiado importante. Es muy superior un partido que era para 3-0, lo ganás 1-0, te lo dan vuelta la semana siguiente y chao. Y bueno, nos pasó en algún partido, en el principio del proceso, que claro, el equipo era de alto vuelo, mucho ritmo, pero no la metíamos los primeros 30, 40 minutos, pasaba el primer tiempo y ya las piernas empiezan a acusar recibo. Claro. Y bueno, no estás tan vivaz como en el primer tiempo, entonces si vos tenés la suerte de hacer el gol o la diferencia, ya de pasar la responsabilidad al rival, y los espacios se abren, y con un equipo como el que teníamos hacíamos problemas. Sí, porque lo que nos pasa, además, Gustavo, es que a nosotros nos escuchan muchos jóvenes, y hay que explicarle a los jóvenes lo que era este equipo, porque resulta que ya no está escuchando un muchacho que tiene 20 años, o sea, cuando jugó, o sea, cuando salieron campeones ni se acuerda. Entonces, bueno, Fénix, ya. Bueno, pero Nacional hoy día el fútbol uruguayo más o menos, ya. Muchachos, en el global le ganaron 5-0 a Flamengo en la etapa que venía después. Ahí hay quiebre, ahí ustedes dijeron, no, aquí nosotros estamos para pelear. Sí, bueno, ahí eso fue un golpe de autoridad gigante. Nosotros, yo de hecho tengo una anécdota ahí, porque yo volvía de la lesión,
Y yo le exigía a Sampaoli que me ponga, porque yo quería jugar. O sea, había hecho el esfuerzo en la pre-sudamericana para jugar la sudamericana y ahora que me había recuperado no me puso. No me consideró en el 11 y yo me volví loco, estaba muy caliente y de hecho fui y se lo dije y le dije que no estaba para ir al banco porque no me sentía para ir al banco, que si iba a jugar y si no que seguía la recuperación para volver a jugar el partido de vuelta. Con una, o sea, poca humildad de mi parte pero bueno, siempre me traicionó un poco mi carácter en ese sentido de querer siempre participar y me bajé del avión, no fui a Río. ¿Y la respuesta? Porque digo, hoy día te puede tocar a ti como técnico. No, totalmente desubicado de mi parte lo que hice. Yo sentía el fútbol así. Tuve algún que otro problema en mi carrera, en mi etapa de futbolista por mi carácter, por lo mismo. Pero estaba muy convencido de que yo necesitaba esa oportunidad. Estás escuchando un podcast de Radio Pauta, 100.5. Pero hay tenido que de repente, Gustavo, te dicen, ¿sabe qué? ¿Usted qué se cree? Váyase a la mierda. Listo. Y después pasa el partido y al día siguiente no ha pasado nada y todo bien. Pero Sampaoli era bravo, entonces ¿cómo reaccionó con eso? No, tuvimos una charla muy fuerte, los dos, y bueno, yo le dije lo que sentía, él me dijo lo que él sentía y bueno, quedamos discutidos, por así decirlo. Claro, no se pusieron de acuerdo. No, para nada. Y bueno, yo me quedé acá en Santiago, el equipo viajó, la rompió, el equipo voló. Al otro día jugó muy bien, hizo goles, todos hicieron goles, hasta Pepe Roja hizo goles. Sí, claro, hasta Pepe Roja. Al Flamengo Ronaldinho, muchacho, por si acaso. Sí, bueno, Ronaldinho, Botinelli, bueno, había muchos jugadores muy buenos. Y yo estaba en mi casa, en el living de mi casa, mirando el partido con mi esposa, me acuerdo que le digo, no juego más. Claro. No juego más porque el equipo la rompió, bueno, le ganaron a Flamengo en el Maracaná. No creo que, no fue en el Maracaná, pero sí le ganaron en Brasil. En Brasil. Fue en Río. Y le digo, no juego más. Y bueno, el otro día, cuando volví al equipo de Brasil, yo estaba entrenando en el CDA con los jugadores que no habíamos sido citados y me llega un mensaje de Sampaoli que quería hablar conmigo. Y bueno, ahí fue donde me cita en un mall, y fui al shopping a hablar con él y me senté y lo primero que me dijo que me necesitaba en el equipo, que tenía que pedir disculpas, que tenía que entender que me había equivocado, pero que él me conocía mi temperamento y que me entendía. Y fue lo mejor que me podía haber dicho. Pero ahí estuvo bien, como el petizo, como en alguna entrevista que te escuché. Sí, estuvo bien porque te abrió la puerta porque te necesitaba. Y él es un tipo también impulsivo y bueno, yo también con mi carácter no colaboré mucho, así que por eso tuvimos ese desencuentro, pero al otro día entendimos los dos que yo lo necesitaba a él y él también a mí, entonces ahí es donde yo me volví a sentir importante automáticamente, porque me había... Claro, viendo cómo jugó el equipo pensé que no iba a tener más opciones, pero bueno, ahí enseguida mismo a la tarde entrenaba el equipo que llegaba de Brasil, fui y pedí disculpas delante de todos, que había tenido un error de mi temperamento y que bueno, que iba a sumar de donde me toque, pero lo único que quería que jugara de titular. Claro. Así que ni bien retomamos los entrenamientos para el partido de vuelta, yo ya participo en el partido de vuelta, jugué, pero no jugué de titular, porque me hizo pagar un poquito el... Claro, y ahí había que comérsela, no quedaba otra. Sí, no quedaba otra, así que ahí ya otra vez me metí en el equipo y bueno, ya quedó atrás eso, pero nos fortaleció mucho como grupo. A mí me fortaleció mucho la relación con Sampaoli también, a él. Son buenas esas cosas a veces, porque uno... O sea, tal vez el problema de hoy, es que como se filtra todo, nosotros hacemos de eso, que me parece que es algo habitual, no estar de acuerdo. Tenemos comida para una semana nosotros. Sí. Tal cual. Lo que pasa es que son las reglas del juego. Claro. O sea, de esto el fútbol vive hace 1000 años, no lo vamos a inventar nosotros. Lo que hay que saber es convivir y dependiendo del escudo que vos tenés en el pecho, el que vos defendés, la repercusión que tienen tus actos, lo que digas. Entonces, yo siento que los chicos que hoy son futbolistas o que están transitando esta carrera tan linda, lo primero que tienen que entender es de qué se trata la carrera y que tiene que ver con esto, con convivir con situaciones que uno no maneja también y que pueden trascender o no, pero la frontalidad, la honestidad, la lealtad son los principios que hoy no abundan en el fútbol y son las cosas que en realidad nos han inculcado nuestros viejos, nuestros abuelos, que son de hablarse cara a cara. Claro. Y esto evita un montón de problemas. Es que a lo mejor para ti podría haber sido más fácil andar con la cara larga y arrastrando las piernas en un entrenamiento. Y se genera más ruido que ir de frente, mandarse a la cresta un rato y después, bueno,
vamos, que queremos ganar todo. Es que es así, yo te lo puedo asegurar que es así. Yo tengo miles de experiencias que me han hecho entender que es así. El fútbol tiene que ver con esto, con la sangre, la pasión, de cómo uno lo vive. Y el ir y comerle la oreja a tu compañero para que le llegue ese mensaje al entrenador o al ayudante técnico o a otro compañero es lo que genera conflicto y termina siendo un camarín de falsos, porque en definitiva lo que uno tiene que ser es frontal, ponerse colorado una vez y no verde todos los días, como dicen, ¿no? Porque ahí es donde se zanjan los problemas. Es así. Además, te estaba escuchando atentamente y hablabas un poco de que hay que saber qué escudo uno tiene en el pecho. Y al ganar la Flamengo, flor de escudo, ¿no? La U jugaba contra el ganador de Arsenal contra Olimpia de Paraguay. Y claramente otro escudo el de Arsenal que el de Olimpia. ¿A usted les gustó esto de que haya pasado más Arsenal? Porque Olimpia, rey de copa, más historia. Sí, si lo ve en el papel, sí. Lo que pasa es que Arsenal estaba durísimo. En ese momento venía como avión. Y porque era un equipo muy pragmático. Alfaro sabemos todo cómo juega y los esquemas que utiliza y sabíamos que iba a ser durísimo. Me acuerdo que Sampaoli nos hizo, no sé si no pateamos más de 200 centros antes del día previo que entrenamos, porque sabíamos que era un equipo muy fuerte de aéreo. Y nos pateó una cantidad de centros impresionante que, bueno, después el equipo ratificó la solvencia defensiva en base a lo que habíamos trabajado. Y después era un equipo igual que nosotros después. Todos nuestros éxitos como fútbol chileno a nivel selección era con los bajitos. Y acá Marco González era alto, Matías Rodríguez tenía buen juego aéreo, Osvaldo González también, el Pepe Rojas también, a pesar de no ser tan alto. Y ahí Sampaoli te hacía volver, ¿o no? Sí, yo tenía que ir siempre al vértice. El vértice del área era mío y tenía que atacar la pelota ahí, porque bueno, si pasaba ahí el hombre poste generaba problemas. Pero teníamos temores porque sabíamos que habían equipos muy fuertes desde lo físico y bueno, con Marco nosotros suplíamos un montón porque Marco es un animal, te mataba de arriba y tuvimos una llave dura con Arsenal. Sobre todo allá porque se puso picante el partido y cancha chica, ¿viste? Y bueno, pero bueno, lo pudimos sacar adelante y acá fuimos muy superiores. Y ahí Sampaoli a los abrazos nomás contigo, porque hiciste goles en los dos partidos. Sí, hice goles en los dos. No, yo ya estaba bien con él. Los cortocircuitos fueron necesarios y fueron frontales, como yo te digo. Por eso que yo me quedé creo que nos quedamos los dos con esa sensación de que hicimos lo que teníamos que hacer en su momento y bueno, después terminamos muy bien. De hecho, hoy tengo una relación muy buena con él. Y pasa de un brasileño que venimos de Flamengo, Arsenal, que fue igual 5-1 en el global, o sea, fueron infinitamente superiores, Vasco. Otra vez un brasileño con lo que cuesta jugar contra ellos. Y ahí también, digamos que la llave más apretada de la U en toda esta Copa Sudamericana fue con Fénix. A Vasco le ganaron 3-1 en el global. Sí, pero bueno, fue durísimo con Vasco, sobre todo allá. Un equipo con jugadores de mucha experiencia tenía y sobre todo la cancha, bueno... Cancha de 15 kilómetros. Sí, muy grande y con un césped bastante particular. Ahí yo creo que fue el pasaje de la Copa en el que por ahí nos vimos un poco disminuido en el rendimiento, pero tenía que ver con el rival también, ¿no? Así que lo aguantamos bien el partido, lo empatamos ahí sobre la hora con un gol de Osvaldo, un gol de cabeza que bueno, que nos dio todo lo que necesitamos para venir acá a la vuelta con el entusiasmo que salimos y acá lo pasamos por arriba. Acá el equipo fue un equipo de principio a fin superior y en Santa Laura, con toda la gente de la U, con todo lo que eso implica, ¿no? Una cancha que reventaba y se sintió muchísimo. Puedo dar fe de que los brasileños sintieron ese día el clima que había en Santa Laura porque la cancha reventaba y el equipo tenía una dinámica que... era difícil de soportar. Agotadora. Sí. Era tremendo. Ahora, qué bueno justo lo que comenta, porque ya me voy a meter en la final, pero si ustedes en el camino estaban peleando el campeonato acá también. Claro, sí. Entonces, ¿cómo que no se puede jugar miércoles, domingo, Gustavo? Dígame eso usted, ahora ya le hablo al técnico. No, yo soy un partidario de... A mí si vos me preguntás, juego miércoles y domingo, o sea, no me gustaba ni entrenar, o sea, jugar, descansar, es el ideal para jugar. El tema es el contexto de la competencia en la que vos estés participando.
nosotros en ese torneo jugamos, había un torneo de la Liga Nacional, se jugaba con playoff, que eso también te da un plus, o sea, los equipos no estaban todos acelerados al mango o a 1000%. Y ustedes mismos San Paoli podía rotar un par de jugadores si era necesario porque la máquina andaba igual. Sí, bueno, pasaba eso, que el que entraba rendía, entonces ahí también al entrenador le da muchas más opciones. De hecho, ustedes fueron primero en la fase regular, holgadamente. Fuimos primero, pero clasifica... O sea, van del 1 al 8, obvio, pero Sí. ustedes salieron como primero y con distancia. Tenés razón, y sí, además, después venía Cobreloa, pero además jugando a la Copa. Entonces, pues yo digo que tampoco puede ser casualidad que los dos equipos que rindieron en el milenio a nivel internacional, Colo-Colo 2006, la U 2011, base de la generación dorada, y fue la única vez que nosotros ganamos algo. O sea, el meter, corre, o sea, sí o sí. Es que, en definitiva, el prestigio y la jerarquía de los jugadores son la que te dan, viste, ese plus. Podés tener un plantel de 50 jugadores, pero si no tenés jugadores que tengan jerarquía, o en los momentos que vos necesitás ese golpe a la autoridad, no aparecen, va a ser muy difícil. Y esos son los que contagian, porque esto es de contagio. O sea, los planteles se arman así, tenés que tener gente muy influyente o con ascendencia sobre su compañero desde el liderazgo de la cancha, ¿no? Porque no hace falta llevar la jineta nada más para ser líder. Yo soy un convencido de que eso tiene que ver con lo deportivo y que bueno, al margen de tener la jineta que a todos les gusta, hay que bajar una línea como líder deportivo de los equipos. Y podés tener uno en cada línea, que sería lo ideal. Y nosotros creo que lo teníamos. Y después nos vamos a la final. Y aquí Don Zampa, si siempre Don Zampa nos da algo. Liga Deportiva Universitaria de Quito. Estaban bueno, él era muy celoso con los entrenamientos, se filtraba bastante poco los días previos. Formación confirmada de la U, en la transmisión, y de repente, Álver Acevedo. ¿Qué está haciendo? Es que nadie entendía nada. Uh-huh. Eso lo entrenaron, me imagino. Sí, claro, lo entrenamos porque quería marcar a Ezequiel... A X González, ¿no? A X González, claro. Sí. X González era que para los que no saben, era el enganche, un argentino. El típico enganche como los que vinieron a Chile, como Darío Conca, como Magnelli Torres, como Botinelli. O sea, esos que asistían, pero además gambeteaban. Jugaba muy bien. Sí, jugaba muy bien. Creo que tenían a Manso también, Damián Manso. Sí. Otro tremendo enganche. Zurdo que era medio gol. Es que el plantel de la liga en ese año era un plantel que venía de ganar Libertadores, tenía ya mucho prestigio en todas sus líneas. Barco, no sé, claro. Bueno, jugadores todos de renombre. El Tacavier, el que se aburrió a hacer goles. También. Y él lo que hizo fue, voy a sacar a uno de arriba, porque a veces uno cree, porque nosotros nos nublamos con la llegada de Bielsa. A mí me encanta, pero no es la única forma de jugar. Sacó un delantero y mete un central, va a jugar de volante de contención. Y uno dice, este está ratoneando. Sí. Y claramente no era eso. No, porque la indicación que tenía Albert era hacerle marca a X González. Claro. Y bueno, a partir de que nosotros no hacíamos la pelota, no se podía ir muy lejos de él. O sea, él tenía una labor clarita para cumplir, y Albert era un soldado. O sea, no fallaba eso. No, un tipo muy disciplinado tácticamente. Un soldado, como digo, porque me acuerdo sí, lo ponía de lo que lo ponga y el tipo te iba a rendir. Y estábamos todos en una situación así, ¿no? Que estábamos muy optimistas, de muy buena... Lo que decías antes, se contagia. Tal cual. Había muy buena vibra en ese equipo y bueno, Albert lo anuló. O sea, hicimos un partido perfecto allá, corrimos un montón en Liga. Bueno, ganaron 1-0. Ganamos y jugando bastante bien dentro de lo que se podía, porque la altura nunca deja de ser un factor, pero sí que nosotros teníamos la cabeza muy clara, y el optimismo del que habló se reflejó en eso, en los metros que recorrimos, porque corrimos un montón, corrimos muchísimo. ¿Y cómo se hace, cabrón, durante la semana previa? Le ganamos a Flamengo Ronaldinho, le ganamos a Vasco da Gama, porque le ganamos a todos, le ganamos a Arsenal, que venía muy bien con Alfaro, que había ganado antes, no sé. Y tenemos la mitad de la final adentro, o más, porque habíamos ganado de visita. Entonces ustedes, muchachos, nosotros, ¿cómo te habláis para no
para que no se te arranque la moto, como decimos acá en Chile, y estar concentrado en la final. Ese estadio Nacional estaba que explotaba. No, era hermoso. O sea, teníamos todo lo que necesitábamos por delante, o lo que queríamos tener por delante lo teníamos. Lo que sí que era, como decís vos, había que ir a buscarla a la Copa. No podíamos quedarnos pensando que ya la teníamos, porque con un equipo con el prestigio de Liga y con los jugadores que tenía, podíamos en 10 minutos podíamos perder todo y hubiese sido catastrófico. Lo que sí, había mucho convencimiento, pero sí ahí tuvieron que aparecer esos líderes deportivos que yo te digo, para meter la máquina a full y bueno, al que se soltaba un poquito, apretarle las tuercas para que esté al 1000%, porque sabíamos que no podíamos regalar nada, pues no nos sobraba tampoco, pero sí que después vos ves la final y... duró 20 minutos. Sí, te vas a dar cuenta que quizás sí nos sobraba un poco, pero en la interna imposible... O si llegás a cometer ese error, lo podés pagar carísimo, ¿viste? De relajarte o de pensar que ya estábamos. Acá la vuelta fue 3-0 y además la U tenía toda una mochila encima, porque siempre que molestan los otros hinchas, nosotros que somos hinchas del fútbol, a mí me da lata que la U no tenga un estadio, pero la molestan que no tenía estadio. Y en ese momento y no tienen torneo internacional. Y además Colo-Colo había perdido la final 5 años antes. Entonces era el contexto ideal para sumar un escalón, para decir, aquí estamos. La U es el único campeón invicto de Copa Sudamericana y han pasado ya varios años. Sí, es un logro que nos llena de orgullo. Sabíamos que teníamos esa oportunidad y se aprovechó la oportunidad y la aprovechamos todo. Tanto las tres patas que se tienen que unir, estábamos todos en la misma, que tiene que ver con la gente, con los dirigentes y con nosotros, los futbolistas de turno. Cuando se unen esos tres pilares... es muy probable que tenga opciones de conseguir objetivos, teniendo en cuenta la categoría y la característica de los jugadores que teníamos. Así que... Oye, Gustavo, la última antes de despedirte y agradecerte un montón, porque este va a estar de colección, este campañón de la U, campeona de la Sudamericana 2011. ¿Cuál era el rol de Becachese? Porque uno dice, no, es que es el asistente. Sí, está bien, pero todos decían que él tenía un rol muy importante en los trabajos, relación con los jugadores. Digo, no es tan normal que a un asistente después le vaya tan bien como técnico. No, Seba siempre fue un genio desde la metodología de trabajo. En ese sentido es un tipo diferente porque los ejercicios, todo lo que nos armaban para que nosotros desarrollemos tenían un fondo que en definitiva después nosotros veíamos plasmado en la cancha. Entonces yo aprendí a escucharlo porque me estaba garantizando que el fin de semana yo ganaba con los movimientos que hacíamos y demás. Entonces eso ya, la credibilidad te da todo lo que necesita cualquier entrenador. Por más que sea el primero, el segundo o el tercer entrenador. Claro. Y él tenía cercanía con el jugador también porque tenía ese trabajo que hacer, porque no lo hacía nadie en el cuerpo técnico. Jorge Sampaoli era muy... daba las indicaciones que tenía que dar, pero no se sentaba con vos a conversar de cosas puntuales ni nada, ni mucho menos, sino que él era más para el colectivo. Ahora, con Seba sí te podías sentar a debatir alguna situación y él te la explicaba, y bueno, y ahí, a mí me sirvió mucho para entender muchas cosas que por ahí me costaba entender en la teoría con los videos y demás. Y te convencía. Yo en todos los podcasts que hacemos siempre los protagonistas nos entregan un concepto. El de Gustavo Canales que me quedó a mí es el convencimiento, y esa U estaba convencida de lo que quería y salió campeona de manera increíble. Era un placer verla jugar. ¿Sueñas con disfrutar en vivo de los mejores partidos del continente? Participa con Betano y gana uno de los 4 paquetes para alentar a Chile en Buenos Aires por las clasificatorias al Mundial 2026. Prepárate, hay más destinos durante este 2024. A viajar con Betano. Gustavo Canales, un gustazo, un placer haber podido compartir contigo y de verdad gracias por aceptar la invitación. No, te agradezco a vos y bueno, saludo a toda la gente, espero que disfruten esto. Un abrazo. Y la invitación para ustedes como siempre, de 12:30 a 14, de lunes a viernes, en Pauta de Juego. Un abrazo y nos encontramos la próxima. Archivos de Juego. Con Coque Evia. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Una presentación de Betano. El juego comienza ahora.